importancia de cómo los pastores, los líderes, deben tener una visión que es revelada por Dios. Quisiera yo preguntarle cómo los pastores, los líderes de una iglesia pueden discernir cuándo una visión realmente viene del Espíritu y cuándo viene de la carne. Puede ser que sea más su deseo personal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos discernir si lo que yo siento en mi mente, siento en mi corazón, realmente es la visión que Dios quiere ponerme a mí para ese trabajo? Amén. Dios les bendiga. Gracias. Importante pregunta. Creo que es, hermano, la pregunta donde todos llegamos a topar en algún momento de nuestra vida ministerial. ¿Estoy haciendo esto por mi cuenta o lo estoy haciendo para el Señor? Como yo mencioné en la plenaria, algo que caracteriza la visión del Señor es que una visión siempre va a suplir una necesidad. Y eso es algo, hermanos, una visión que viene del Señor siempre va a suplir una necesidad, y esta necesidad siempre va a estar orientada hacia los deseos de Dios. Uno de los deseos del Señor son las almas, hermano, y esa es una prioridad que tenemos que tener, las almas. Una visión, el fin de toda visión, hermano, y el fin de toda la obra que hacemos en el ministerio son las almas. ¿Cómo saber si algo es una visión es de Dios o no viene? Tenemos primeramente, hermano, que ver y discernir ese sentido, a dónde termina nuestra visión. Si nuestra visión es para engrandecernos a nosotros, si esa visión es para ganar nosotros fama, o para ganar el aplauso, o para ganar un nombre, ahí podemos ver, hermano, que el fin de esa visión no es el correcto, ¿verdad? Porque toda visión, hermanos, nace con un fin, y ese fin es suplir una necesidad que va orientada a cumplir un deseo del Señor. Lo decía el pastor Umaña, que abrió el rollo, ¿verdad?, del profeta Isaías: y he venido a traer sanidad a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los oprimidos, a dar vista a los ciegos. Podemos ver una visión que viene de Dios siempre va a suplir la necesidad del ser humano, hermanos, y eso es bien importante. Y tenemos que tener cuidado, porque una visión puede comenzar bien, pero en el camino podemos extraviarnos de la visión, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos olvide que las palmas, hermano, en Jerusalén, las alabanzas no es para el pollino o para el burrito, hermano, es para el que va encima de nosotros, hermano, amén. Y eso es algo que nunca tenemos que olvidar, y en el momento en que Dios nos bendiga, tenemos que poner los pies sobre la tierra y recordar que nada es nuestro, hermano, que toda la gloria y la alabanza es de Dios. Entonces, resumiendo, hermano, y en síntesis, el fin de la visión determina mucho si algo viene o no de Dios. El por qué voy a hacer lo que yo voy a hacer, el por qué yo voy a hacer lo que voy a hacer. Si lo que Dios ha puesto en su corazón, escudriñelo y vea el fin de esa visión, vea el fin. ¿Es para Cristo la gloria o es para mí? Ahí vamos a poder discernir eso, hermano. Amén. Pastora Claudia, siempre con el tema de la visión, digamos, asumamos que el pastor, el líder, dice: esta es la visión de Dios. Yo ya he discernido, y a través de la oración, que Dios me ha dado esta misión en este territorio. Pero ¿cómo hacer esa visión que sea compartida con el resto de la congregación, para que haya un mismo sentir y pensar en esa tarea evangelizadora que se tiene que implementar? Amén. Bendiciones, hermanos, buenos días a todos, que el Señor me los bendiga. Definitivamente el modelo es Jesús, no podemos desviarnos hacia otro modelo, y el modelo de Jesús fue sencillo. Buscó a 12 hombres con quien compartir la visión que tenía, no solamente para esa época, sino para todas las épocas que estaban por venir. Entonces, para darle paso a una visión, necesitamos buscar hombres y mujeres idóneos que compartan con nosotros no solamente la visión, sino la carga, la responsabilidad. Gente que quiere estar al lado nuestro y, como decimos en buen salvadoreño, sudar la camiseta con nosotros. Porque no es posible realizar ninguna visión si no tenemos un grupo de gente al lado nuestro trabajando en pro de esa visión. Si lo quisiéramos ver en términos empresariales, hoy se habla mucho acerca de quiénes guían la carreta, ¿verdad? O como dijo un maestro mío de administración eclesiástica, ¿quién va en el bus? El pastor, el líder, debe
de estar completamente seguro que la gente que le acompaña es gente que entiende lo que Dios quiere para ese momento, para ese lugar y para ese ministerio. Gracias. Pastor Umaña, usted nos hablaba 3 palabras muy importantes, clarificaba lo que era el término de evangelismo, evangelización y misión. Y usted nos clarificaba de que el evangelismo es realizar ese anuncio de la buena nueva en el lugar que Dios nos ha puesto, sin quejarnos. La pregunta que yo quisiera hacerle es, ¿qué condiciones personales, espirituales y congregacionales deben reunir los pastores y los líderes para poder impulsar esa tarea evangelizadora? Bien, el pastor Guatemala mencionó una: tenemos que tener clara la visión. 2, tenemos que tener clara la misión. Y 3, tenemos que tener carácter. El carácter define más que la estrategia. Usted puede tener estrategias y métodos de evangelización de la A a la Z. Si usted no tiene carácter, ni uno le va a funcionar. Por eso es que tenemos evangelismo agresivo, no, dejémonos de conceptos. Tengamos carácter de asumir el costo del anuncio. Y el costo del anuncio a veces va a complicar nuestra comodidad. Es más, va a complicar nuestra existencia. Es más, va a complicar tu vida. Y si no entendés que en el modelo del reino, por si se nos ha olvidado, el Señor Jesús definió que los que querían ser sus discípulos, que tomaran su cruz cada día. Y eso implica, en términos salvadoreños, que es muy posible que te toque hasta dar la vida por la causa del Señor. El asunto está que los frijoles están buenos y nadie se quiere morir por la causa de Cristo. No, agarrémosla tranquilo, hermano. No, despacio, no, tranquilo. Mandémosle, evangelicemos con WhatsApp. Mandemos WhatsAppitos. Yo predico con mi perfil de Facebook, está bien. Eso hablaba de la aguadencia de tu evangelio. Tenemos que tener carácter. Y eso implica hablar con propiedad las cosas tal como Cristo lo hizo. Muchas gracias. Pastor Guatemala, en esta tarea de anunciar la buena nueva, ha habido un crecimiento acelerado de la iglesia evangélica en los últimos 40 años. Ha habido un crecimiento de pastores, de congregaciones, ha habido un crecimiento en el número de almas que se han ganado para Cristo. Sin embargo, el pastor Umaña también lo mencionaba, los frutos que vemos en estos cristianos evangélicos como que no se ven, ¿verdad? O son cristianos de apariencia, o son cristianos superficiales, o son superficiales afanados, pero no son cristianos a la estatura de Cristo, el varón perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado en la tarea de la iglesia evangélica? ¿Ha fallado el mensaje? ¿Ha fallado la estrategia? ¿Ha fallado el método? ¿O son los destinatarios, como dice el pastor, los aguados? Sí, amén. Hermano, creo que tenemos que hacer una diferencia entre lo que son dones y frutos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que no nos iban a conocer por los dones, sino por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Creo que si ven, efectivamente la iglesia hemos tenido un crecimiento exponencial tremendamente grande en estos tiempos, pero estamos viendo como una higuera, ¿verdad? Que una higuera que llega a crecer pero que no da ningún fruto. Y aquí es donde entramos nosotros en la situación, que somos una iglesia, hermano. La iglesia actual, la iglesia contemporánea, es una iglesia que maneja muchos dones. Y no es que esté mal manejar dones. Por los dones nos conocen, la gente identifica las diferentes doctrinas religiosas. La gente identifica una iglesia bautista, la gente identifica una iglesia pentecostal, una iglesia ¿verdad? Donde hay profecía. La gente identifica todo eso y eso está muy bien. Los dones son parte, son un regalo, como todos lo sabemos, de parte del Señor, pero el mensaje que estamos dando afuera, más que ser de dones, tiene que ser de frutos, hermano. El Señor Jesucristo dijo que se amen
y que sean uno como yo soy uno. La gente lastimosamente allá afuera, hermano, no está viendo la unidad de la iglesia. Hemos crecido, hermano, pero ¿de qué nos sirve crecer si no estamos unidos? ¿De qué nos sirve crecer, hermano, si no estamos realmente ministrando frutos? Y es donde vemos el crecimiento. Guatemala es un país, hermano, que tiene una tasa de un 50% de cristianismo, es decir, de cada 2 personas, uno es creyente y el otro no. Y me refiero a creyente evangélico. Esto, hermano, alguien dice, wow, esto es algo tremendo y algo bonito. Y de hecho es algo bonito, pero se ha dado un fenómeno, por ejemplo, en Guatemala. Yo viajo mucho a Guatemala y ministro allá. Y hay una situación, hermano, la gente se ha cansado de las iglesias, los mismos cristianos. La gente se ha, hermano, desencantado de las iglesias. Ha habido un mover tremendo, ha habido, hermano, un avivamiento glorioso, pero la gente ya se cansó de eso. La gente hoy quiere ver frutos. Amén. Hoy la gente quiere ver creyentes de calidad. Ya vio frutos la gente, ya vio dones, perdón. La gente ya vio dones, ya escuchó profecía, ya escuchó dones de lengua, ya escuchó, hermanos, tantas cosas. Ahora lo que la iglesia necesita, después de estos 40 años que tiene aquí en nuestro país, desde que ha comenzado a levantarse, la iglesia contemporánea de nuestro país necesita frutos, demostrar frutos, unidad, amor. Son 2 cosas vitales en este tiempo, hermano, que no estamos dando ese mensaje lastimosamente allá afuera, hermanos. Vinculando lo que señalaba el pastor, que está muy hermosamente en la oración de Jesús en el Evangelio de Juan, dice que todos, padres, sean uno como tú y yo somos uno. La unidad para lograr un ensanchamiento en el territorio de acuerdo al corazón de Dios. ¿Qué debemos hacer los pastores y los líderes para establecer puentes de comunicación, para establecer puentes de coordinación en la tarea evangelizadora que nos ha encomendado Jesús? Hermana Claudia. Pues el pastor nos hablaba, ¿verdad?, aquí hace un momento acerca del costo de la evangelización. Y definitivamente el mover de una congregación tiene costo. Si el pastor no está dispuesto a pagar el costo de liderazgo, si el pastor y el líder no están dispuestos a pagar el costo de lo que hay que hacer, entonces difícilmente vamos a poder ver algún efecto en la congregación. Para comenzar, ¿cómo le voy a pedir yo a la congregación que sea uno cuando nosotros no somos uno aquí arriba? ¿Cómo le voy a pedir yo a la congregación que manifieste los frutos si aquí arriba no hay manifestación de fruto? Y recordemos, ¿verdad?, lo escrito en la Biblia, por supuesto, baja desde la barba de Aarón hasta el último trapito que Aarón llevaba puesto. La unción, la bendición, todo lo que nosotros debemos de recibir como iglesia, viene desde arriba. Entonces, definitivamente hay un costo. Y el costo es, lo vamos a hablar más tarde, ¿verdad? No puedo decir un poco más, pero lo vamos a hablar más tarde. El costo es que hay que comenzar a ensanchar nuestro corazón. Por ahí comienza el ensanchamiento de nuestro corazón. ¿Para qué? Para dejar que Cristo obre en nosotros lo que ya mencionaron aquí los pastores, el fruto. Porque definitivamente yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, cuando el Señor viene a buscarnos, no viene a buscar los dones, porque los dones son suyos. Yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios, pero lo que Él va a venir a buscar en mí, sea pastor, sea líder, sea miembro, es el fruto. Pero para que el fruto se dé, yo necesito ensanchar mi corazón y dejar que el Señor obre en mí. Y cuando el Señor comienza a obrar aquí arriba, entonces todo lo demás va a fluir. Va a fluir. Muchas gracias, hermana. Para finalizar esta primera ronda, vamos a terminar con una pregunta con el pastor José Umaña. Usted hablaba del tema de la evangelización. Quisiera preguntarle, pastor, ¿qué debemos renovarnos los pastores, los líderes, los miembros de la congregación para que realmente el mensaje de la buena nueva de Jesús genere esas transformaciones, esos cambios en la vida
que den frutos y frutos en abundancia. Esto tiene que ver con lo que le llamamos testimonio. El testimonio, entiéndase, no como tradicionalmente lo hemos entendido. Ese hermano tiene buen testimonio porque ya no toma, ya no fuma, ya no hace nada de lo que hacía antes. Esa es la primera parte del testimonio. Hace falta la otra parte del testimonio. Hoy el hermano ha dejado de hacer esto, pero hoy hace esto. ¿Y qué es lo que hace el hermano hoy? El hermano hoy es luz. Antes era oscuridad. Hoy el hermano no solo ha dejado de tomar, ya no le golpea a la señora, ya no llega, ya llega con el salario completo a la casa. No, hoy el hermano hace. Es decir, nuestro testimonio no es solamente dejar hacer, es también hacer. Porque como iglesia no solo somos, ni solo decimos, sino que también hacemos. Entonces, el ser, hacer y decir de una iglesia tiene que estar dibujado en ese panorama para que una iglesia camine. Y quiero agregarle algo, fíjese bien. ¿Cómo poder tener una iglesia con carácter, pero que sea humilde? Se necesita ser dependiente de Dios. Y hoy, desgraciadamente, lo que tenemos son estrellas de Hollywood queriendo impactar naciones con toda una estrategia y un montaje muy bien hecho, pero sin un contenido de misericordia, sin un contenido que lleve sencillez. ¿De qué nos acusan a veces a los pastores? De que somos orgullosos. De eso nos acusa la gente. Y tiene razón la gente, sí, así es. Si medio escalamos un asunto y ya no queremos hablar ni con el diácono. Tenemos que aprender a manejar, a combinar el carácter con la humildad. Si usted es humilde en su casa, hasta el mono que mal le responde mal, y aprende a ver en el papá o en la mamá un cambio de metodología en la implementación de su carácter, combinándolo con la sencillez y con la humildad del corazón, es lo mismo que Dios hace con nosotros. ¿A quiénes son en la historia de la iglesia salvadoreña? No voy a hablar de la iglesia. ¿A quienes evidentemente hemos visto el acompañamiento de su Santo Espíritu en los más de 100 años que tenemos de historia cristiana evangélica en este país? ¿Cuáles son los grandes mover que hemos tenido en este país? ¿No es acaso aquel levantamiento sencillo y humilde de 3 grandes predicadores en La Perla en la década de 1930, donde la gente recibía el Espíritu Santo sin antes haber entrado al culto? Porque simplemente y llanamente había un hombre, una comunidad de fe que se había volcado en su corazón y en su espíritu a recibir la dirección de Dios en humildad y sencillez de espíritu. ¿Y por qué la iglesia hoy entonces se va a estar jactando de tener un alto índice de convertidos si no es humilde en aceptar sus errores? Si no es humilde en hacer un mea culpa y decir: Señor, hemos fallado, hemos competido con tu gloria, te hemos robado a ti, te hemos quitado parte de tu testimonio y nos hemos dedicado a otras cosas que no son más que hacer números. Vuelvo y repito, el testimonio para un hijo de Dios que se dedique a proclamar con poder y autoridad va acompañado del poder de su Santo Espíritu. Y ahí reside la llave. Si el Espíritu va con nosotros, hermanos, si el Espíritu va con uno, usted no se preocupe. Puede ser el burro más burro, pero si el Espíritu va con uno, ahí la palabra abre, quita la llave, hermano, y los muros caen por el poder del Espíritu Santo. Bien, muchas gracias. Hemos terminado esta primera ronda de preguntas. Vamos a abrir preguntas para el plenario. Quisiera que cada pregunta fuera dirigida específicamente a un pastor y que esté relacionada, por favor, cada pregunta alrededor de las 3 temáticas que estamos conversando en esta mañana. Primero, visión, evangelismo, y tercero, ensanchamiento. Sí, para los 3, la pregunta es la siguiente: ¿de qué manera puede aprovechar el creyente las diversas necesidades que presenta una comunidad en cuanto a
desarrollo local, desarrollo económico, desarrollo social, para el evangelismo y el establecimiento del reino. Bien, en honor al tiempo, un gran hombre de fe, muy sencillo en su corazón, el doctor René Padilla, él escribió en uno de sus libros lo siguiente. Él dijo: toda necesidad humana es un campo misionero. Toda necesidad humana es un campo misionero. Yo no necesito irme al África para hacer misión, no de ese tipo. Entiendo que la misión que Dios le ha dado a la iglesia es integral, y eso aplica y afecta todas las áreas de la vida, de la existencia del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios nos ve así: cuerpo, alma, espíritu. Somos exactamente en ese diseño, en el diseño en el que Dios nos ha formado y en el diseño en el que Dios nos restituye, nos restaura, nos vuelve a hacer. Y eso, hermanos, no quiero que lo perdamos de vista. Y por eso me encanta, y si me permiten, rápidamente darle lectura a uno de los pasajes que a mí más me encanta en respuesta al hermano y a su pregunta. Dice acerca de esto: acerca de Cristo, su evangelio y lo que Él pretende hacer en esta tierra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que en el principio es el primogénito de entre los muertos, oiga, para que en todo tenga Él la preeminencia. Es decir, nuestra comunidad, Lourdes Colón, ¿cómo la veo hoy? ¿Cómo veo a Lourdes Colón? ¿Cómo está Lourdes Colón? ¿Puede Dios cambiarlo? ¿Puede Dios cambiar la realidad en el corazón del hombre? ¿Sí o no? Si no tengo convicción clara, carácter, comportamiento y testimonio, no voy a creer ni lo que Dios dice, que Él es dueño de todas las cosas y todas han sido creadas para Él. Por eso Lourdes fue creado para la gloria del Señor. Sí, mi pregunta es, a algunos que tal vez estamos por acá y que ya tenemos algunas canas, hemos pasado por varias etapas en la iglesia en El Salvador. Yo me acuerdo de cuando, antes de la guerra civil, el 4%, se hablaba de un 4% en el país de evangélicos. Luego pasamos por esa etapa de la guerra civil en un crecimiento explosivo. Y bueno, ahora decía el pastor Jaime que Guatemala, por ejemplo, de donde fuimos influenciados, también están en el 50. Entre nosotros se habla que entre el 25 y el 35. Pero ahora vemos un momento en que como que hemos estancado, y lo que vemos en las iglesias, y ustedes que tal vez andarán en otras iglesias, es un reciclaje de cristianos. O sea, iglesias que están llenándose de uno, que vino de otro, que vino de allá, pero bien poco crecimiento en verdaderos cristianos, o sea, nuevos cristianos. ¿Qué estará pasando? Bueno, si me permiten, quisiera decir que uno son las señales de los últimos tiempos, ¿verdad? Porque definitivamente el amor de muchos se enfriará.
Entonces tenemos muchos creyentes que van buscando amor por las iglesias. Llegó a una iglesia y dice, no, aquí no hay amor. Pum, se sale y busca otra. Entonces tenemos una brincolera de creyentes por todos lados, porque nunca satisface sus necesidades personales, entre comillas, porque no viene a buscar a Cristo, sino viene a buscar algo que es meramente personal, meramente carnal. Entonces, uno es las señales de los últimos tiempos. Otra cosa es la falta de entendimiento del verdadero evangelio. Quisiera decir que predicamos, sí, el evangelio, sí trajimos la palabra del Señor, sí recorrimos todo el país con quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida, levante la mano, pero a eso le faltó el acompañamiento de que el creyente supiera que necesita ser discípulo. Hay una gran diferencia en ser creyente, hasta los demonios creen y tiemblan. Y hay creyente que no ha pasado de esa posición, yo creo en Dios, pero no es discípulo. Entonces nos hizo falta esa parte vital y ahora, después de algunos años, estamos viendo los efectos. Aquellos que fueron discipulados en algún momento están aquí y siguen estando aquí y seguirán siendo pilares en las congregaciones. Nosotros que somos predicadores itinerantes con mi esposo, o sea, que vamos de iglesia en iglesia, a veces la gente dice, a ver si cuando vuelven a venir ustedes a la iglesia nos encuentran aquí, nos decimos nosotros a ellos. ¿Y a dónde quiere estar? ¿A dónde quiere estar? Si cuando nosotros volvamos dentro de 1 año, 2 años, usted tiene que estar aquí. ¿Y a dónde más va a estar? Porque la permanencia en la iglesia es vital, es de suma importancia. Pero eso solo será si entendemos que debemos ser también discípulos. Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Quiero hacer una pregunta al hermano José Urrutia. Bien, perdón, Umaña. Perdón, hermano, ese es nerviosismo. Gloria a Dios. Sí, como decía la hermana, hay que ensancharse primeramente uno. Si yo estoy ensanchado, está bien, pero ¿cómo hago para transmitir este sentir que yo tengo a mis compañeros de guerra que están al lado mío? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para que ellos también sientan ese mismo sentir, esa misma pasión que yo hay en mí, para que ellos hagan lo que Dios ha puesto que yo haga? Solamente, hermano, Dios bendiga. Amén, hermanito. A ver, el evangelio hay que modelarlo. Es un modelo estrictamente de experiencias que desmontan toda mi estructura interna, mis ideas, y me vuelven útil para Dios. Si yo quiero afectar y quiero que esta misma afectación que he tenido en mi espíritu la comparta con el siervo y tengamos el mismo sentir y ambos seamos afectados en el mismo nivel, le voy a decir algo con suma humildad y tristeza: yo no puedo. El querer y el hacer vienen de Dios. Usted puede ver que yo me fajo todos los días y usted puede decir qué bueno lo que el pastor hace, pero si usted no quiere hacerlo, no lo va a hacer aunque yo le diga que lo haga. ¿Sabe por qué? Porque esto no es por imposición, a pesar de que es un mandato de Dios. Yo quisiera que, como digo Pablo, yo quisiera que todos vieran como yo veo el evangelio, pero no todos lo ven como yo lo veo, porque las retorcidas que el Espíritu me ha dado a mí probablemente no son las que le ha dado a usted. A mí me puso en el suelo, me hizo así, me dijo: atendé mis cosas, burro, aprendé. A usted quizás lo trató con paños tibios,
no es por traspaso. No, yo tengo una cosa bien rica, aquí te va. Y chingolingo, todo vas aquí. No. Pongámonos serios en estos temas. El que yo quiera que usted haga y haga lo que Dios me ha mandado a mí hacer, pastor, hermano, siervo que hace la pregunta. Ese hacer, ese espíritu, por más que yo lo modele, yo anhelo que todos vean en mí lo que Cristo hizo en mi vida. Pero solo será igual, en el mismo rango, en usted, si usted quiere que así sea. Por lo tanto, ¿sabe qué hago? Le pido a Dios que le ponga en usted el hacer que Dios puso en mí un día, de reventar las cadenas de mi orgullo y humillarme delante de Dios y servirle con todo lo que Dios me ha dado. Ese es lo único que podemos hacer. Habrán probablemente algunas cosas que puedo hacer por el hermano o por la hermana, a quien yo la quiero ver en la misma dinámica, en el mismo fuego, con la misma intensidad, como por ejemplo invitarle, pagarle, decirle, hermano, venga, yo lo llevo, yo lo traigo, yo lo saco, yo lo meto, yo lo invito, yo lo traigo. Pero el hacer, el rompimiento interno, solo lo puede hacer el Espíritu. Por eso el Señor dijo, oh Dios, fíjese bien, hablando con el Padre, yo quisiera que estos fueran uno, pero mejor te lo pido a vos, porque solo vos podés poner en ellos el Espíritu, que sean uno como vos y yo somos uno. Dios le bendiga, varón. Vamos a ir finalizando, vamos a dar una última pregunta para irnos al almuerzo. Dios les bendiga, hermanos. Primeramente, qué privilegio más tremendo estar acá, ¿verdad? Realmente es una bendición. Primero, ponerle un poquito en contexto. El día de ayer, en mi trabajo, se dio una situación y fue de que platicando con un compañero de trabajo, planteándole pues la necesidad, porque la carga que yo tengo y que hoy ha confirmado el Señor a través de lo que los pastores han compartido, ¿verdad? De que estamos ahí por una situación espiritual y no tanto laboral, o sea, eso es secundario. Platicando con mi esposa le digo, aparte nos pagan por estar ahí haciendo algo, pero lo primero es hacer la obra de Dios, amén. Y le decía a este compañero de que cómo podíamos nosotros organizarnos para enseñar la palabra de Dios. Le estoy hablando de una universidad. Y la respuesta de él me impactó mucho, porque es una persona que es cristiana, de buen testimonio, pero me decía lo siguiente, me dice, mira, me dice, yo aquí no quiero hacer nada, me dice, porque si yo quisiera evangelizar y de verdad cumplir, me dice, lo que dijo el Señor, tendría que irme, me dijo, a Uganda o a la India o a cualquiera de esos países. ¿Y por qué decís eso? Me dijo él, fíjate, me dice, que aquí hagamos la prueba, preguntarles a todos, me dice, desde los profesores hasta los estudiantes, los empleados, todos creen en Dios, me dice. Imagínense el concepto que tenemos. Y la respuesta que yo le daba a él, fíjate, le digo que muchos creen que saben, creen que conocen a Dios, pero no les estamos enseñando lo verdadero. Entonces mi pregunta, hermano, va enfocada, ya la pastora Osorio ya lo tocó muy poderosamente, pero no quería quedarme con la pregunta. Cuando yo veo lo del evangelismo, a veces, aunque la palabra, el Señor dijo, ¿verdad? La mies es mucha, los obreros son pocos, y quizás hay muchos sembradores, aunque nunca serán suficientes, pero me imagino un campo en el cual hay 1000 personas que están dedicándose a sembrar. Tiran la semilla, es mucha semilla, queda ahí la semilla sembrada, pero ellos no vuelven, dejan ahí la semilla. Ni siquiera saben qué pasó con esa semilla. ¿Habrá nacido? ¿Estará creciendo? ¿Cómo estará creciendo? ¿Quién fue y la regó? ¿Quién fue y la abonó? Entonces, a veces en las campañas masivas son cientos de almas las que aceptan a Cristo, pero no las encontramos un año después, ni siquiera, 3 meses después de que han aceptado al Señor, a lo mejor, porque no les explicamos nada, ni siquiera qué significaba eso. La palabra dice que el Señor vino, dijo Él, para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo siento que ese es otro punto en el que estamos fallando, porque hay
altos porcentajes de personas que sí conocen al Señor, pero no están viviendo esa vida plena y esa vida en abundancia. ¿Por qué será? Porque no les hemos enseñado. Entonces ellos no pueden transmitir eso tampoco a otros. Entonces ahora les hago la pregunta: ¿cuál es el papel del discipulado y el valor que se le está dando al discipulado para los nuevos convertidos, verdad? Porque a veces es mucho el énfasis en dar la palabra y en ganarlo para Cristo, pero nos damos la media vuelta, como dijo aquel, y jamás volvimos a verlo. Y a veces importa más los números en la iglesia, que esté lleno, ¿verdad? Un crecimiento numérico, pero no le estamos apostando mucho al crecimiento de carácter que abordaba el pastor Umaña. Así que quiero escuchar sus respuestas, por favor. Gracias, hermano. Amén, hermano. Yo quiero agregar y sumar a lo que decía la pastora Osorio, de que tenemos muchos creyentes, hermano. Las iglesias están llenas de creyentes, por supuesto, pero no tenemos discípulos. Y es ahí donde, como iglesia en general, nos ha faltado. Y eso es lo que nos ha faltado, hermano, realmente discipular. Esta persona que le dijo, si tú le preguntas a todos aquí en este salón, todos te van a decir que conocen a Cristo. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Aquí El Salvador somos casi que un estado religioso, hermano, ¿verdad? Aquí todos los salvadoreños creo que ya escuchamos el evangelio, hermano. Creo que no hay nadie que no lo haya escuchado, o puede que esté equivocado. Ya todos conocemos, pero ¿qué le hace falta a la iglesia? Creo que hoy en día, hermano, la iglesia del Señor tenemos que entrar en una nueva etapa, que es la del discipulado. Ya evangelizamos masivamente, ya tocamos puerta por puerta. Bueno, hay ministerios que han evangelizado por años y han ganado cientos de almas por años y han escuchado el mensaje, han recibido al Señor, pero nos ha hecho falta el verdadero discipulado. Creyentes maduros, hermano, creyentes que llueve, tiemble, truene, lo que sea, permanezcan en el Señor, que ya no hay ese reciclaje, como decía hermano Armando, ¿verdad? De creyentes de un lado para otro, sino que efectivamente, hermano, la iglesia crezca. Es importante crecer en números, sí, pero más que todo crecer espiritualmente, y eso se logra, hermano, como lo que decía la pastora, discipulando. Y eso lo dijo el Señor: vayan y hagan discípulos a las naciones. Imagínense esa palabra, discípulo es aquel que sigue a un maestro y que practica y vive en su vida las enseñanzas que recibe de su maestro. Y ahí es la pregunta para todos: ¿estamos viviendo, estamos practicando lo que hemos oído de nuestro maestro? A eso tenemos que responderlo, hermano. Amén. Solamente quiero agregar algo más. Sí necesitamos discipulado, sí necesitamos discípulos. La pregunta del millón es: ¿dónde están los maestros? ¿Dónde están los mentores? Porque no podemos crear una generación de discípulos sin mentores, sin maestros. Por eso hablábamos anteriormente, el costo. Hay un costo para el evangelismo, pero también hay un costo para el discipulado. ¿Sabe? Es muchísimo mayor el costo del discipulado que el costo del evangelismo en términos de tiempo y dedicación. ¿Cuánto le dedicamos nosotros a una persona para afirmarla en una congregación? Ese punto es vital. La persona, como yo siempre lo voy a decir, la persona que a mí me discipuló, ni siquiera se menciona el nombre, no es ni siquiera pastor de ninguna congregación, fue una señorita de casi mi misma edad, 3, 4 años menor que yo. Y cuando nos encontramos me preguntó: ¿estás viniendo a la iglesia como joven? ¿Estás viniendo a los cultos de jóvenes? Y yo dije: no. Bueno, dice, pero vivimos cerca. Así es que cuando yo no venía al culto de jóvenes tenía la llamada. ¿Por qué no vino? La paso recogiendo el otro sábado para que venga al culto. Y allá estaba ella, allá estaba ella, allá estaba ella. No me dio tiempo, no me dio oportunidad. Me trajo a la iglesia una y otra vez. Y cuando yo le decía: es que tengo problemas en casa, hoy no puedo ir, al día siguiente estaba en casa para orar conmigo por mis problemas, por mis necesidades. ¿Dónde está esa gente hoy? ¿Dónde está esa gente hoy que se va a interesar porque otros no solamente crean,
si no se conviertan en discípulos del Señor. Necesitamos nosotros, hermanos, ensanchar nuestro corazón y ensanchar nuestros ministerios y decirle: Señor, úseme también en esto. Yo le digo a la hermana que me trajo, a esa que me discipuló, esa hermana que me discipuló, que somos amigas ahora hasta el día de hoy. Más de 20 y pico de años de ser amigas, de estar juntas. Ella me dice: es impresionante, jamás me hubiera creído, hermano, porque aquí donde usted me mira, mi esposo y yo, que también está ahí sentadito, hemos vivido 7 años en el África, predicando el evangelio, no vaya a creer que de turismo, ¿verdad? Y ella me dice a mí: si yo hubiera sabido que eso iba a suceder el primer día que te invité y te dije: te voy a traer a la iglesia, quizás hubiera puesto más esmero. Pero alabo a Dios porque no te dejé. Usted no sabe quién es la persona a la cual usted está discipulando. Futuros misioneros, futuros pastores, futuros líderes nacionales. Ensanchemos el corazón y permitamos que Dios nos use también. Gloria a Dios. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Espíritu Santo que ha estado en la mente y en el corazón del pastor Guatemala, del pastor Umaña, de la pastora Claudia Osorio. Darles las gracias a todos ustedes. Espero que el Espíritu del Señor esté en medio de nosotros en esta mañana.